Buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestras clases de geometría, las cuales vamos a hacer de esta manera. Yo les envío el video en YouTube del tema de la clase que corresponde. Nos vamos a ver cada 15 días, por tanto, vamos a explicar la teoría y luego 20 minutos antes de terminar socializamos los conceptos que ustedes no hayan entendido. Vamos a trabajar dos temas este trimestre que son el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, ¿sí? Entonces el teorema de Pitágoras es sumamente importante porque se lo aplicamos en toda lo que es la vida cotidiana, en las construcciones como la arquitectura, la ingeniería, en el arte. Entonces ahí vemos construcciones con triángulos, ¿sí? En especial vamos a dedicarnos al teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras, ¿por qué? Porque él basándose en los conocimientos egipcios, ¿sí? Este matemático y filósofo descubrió la relación que había entre los lados y los ángulos de un triángulo, pero no de cualquier triángulo, de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, esa relación que él obtuvo es lo que se denomina el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo con su hipotenusa. Entonces, es importante recordar lo que son, antes de empezar a ver el teorema de Pitágoras, lo que son los triángulos. Entonces ya hemos visto desde eso que los triángulos pues es una figura geométrica formada por tres segmentos de recta, ¿sí? En donde tiene tres lados y tiene tres ángulos, ¿cierto? Entonces nosotros mirábamos así a modo de recorderis que los triángulos los vamos a clasificar por la medida de sus lados. ¿Cómo se clasifica por la medida de sus lados? Isósceles, escalero y equilátero, ¿sí? Y por la medida de sus ángulos se van a clasificar en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Nosotros para el estudio del teorema de Pitágoras nos interesa el triángulo rectángulo. Entonces vamos a estudiar lo que es un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice que es un triángulo rectángulo? Nos dice que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si ustedes observan su escuadra, ¿sí? Ese es un ejemplo de un ángulo, de un triángulo rectángulo. Porque vean, tiene un ángulo de 90 grados acá, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles son las características de un triángulo rectángulo. Entonces voy a dibujarlo acá. Pero ese triángulo rectángulo tiene unas características particulares, son unas características especiales. Entonces, aquí es el ángulo de 90 grados. Entonces vamos a mirar cuáles son las características especiales de ese triángulo rectángulo. Bueno, entonces ya habíamos mirado que los triángulos los clasificamos por la medida de los lados y por la medida de los ángulos, ¿sí? Que nos íbamos a centrar en el triángulo rectángulo, es decir, por la medida de los ángulos, ¿sí? ¿Por qué el triángulo rectángulo? Porque fue la relación que encontró Pitágoras, ¿sí? La relación entre los lados, y por eso es que le denominó el teorema de Pitágoras. Entonces este triángulo en particular tiene unos elementos diferentes a los otros triángulos. Si ustedes se evidencian en los otros triángulos, nosotros les llamamos a los lados, pues lados, ¿sí? Pero aquí en el triángulo rectángulo, esos lados tienen un nombre especial que se denominan catetos. Entonces, ¿qué es un cateto? Un cateto son los lados del triángulo rectángulo. O sea, sería el lado ¿qué? Sería el lado A, B y sería el lado AC, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran ahí, dice, son los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo de 90 grados. Es decir, que los catetos no son todos los tres lados. Los catetos son ¿quién? Los lados que están formando aquí, el de 90 grados. Es decir, que ¿quiénes serían? Serían el segmento de recta AC, ¿sí? Y el segmento de recta AB. Esos serían los catetos, ¿cierto? Son los que están formando el ángulo de 90 grados. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se le van a denominar catetos, pero solo en el triángulo rectángulo. Otro elemento importante es la hipotenusa, ¿sí? En el triángulo rectángulo, la hipotenusa, ¿quién es? La hipotenusa es el lado que no forma el ángulo de 90 grados. Entonces, es este lado, ¿sí? Si ustedes se evidencian aquí, es el lado BC porque es el que no está formando el ángulo de 90 grados y es el opuesto al ángulo recto. Miren aquí, es el ángulo, es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, aquí la hipotenusa, ¿quién va a ser? La hipotenusa va a ser el lado
BC, va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿qué miramos aquí en la longitud? La longitud, ustedes saben que es la medida que hay de B, esa es la longitud. Entonces nos dice que la longitud de la hipotenusa, ojo, ténganlo siempre presente porque ahora que vayamos a demostrar el teorema de Pitágoras en la siguiente clase, lo vamos a comprobar. Que la longitud de la hipotenusa, o sea, la distancia de aquí a aquí, siempre será mayor que los dos catetos. Y de hecho ahorita ustedes lo vamos a comprobar. Ustedes van a dibujar, entonces, aquí, antes de ver la aplicación, ¿sí? Ustedes van a dibujar 3 triángulos rectángulos. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahí pequeño en el cuadro. Van a dibujar 3, ¿sí? Dibujar 3 triángulos rectángulos. Como ustedes quieran, ¿sí? No necesariamente así, ¿sí? Ustedes pueden ubicarlo de cualquier manera. Van a dibujar 3 triángulos rectángulos y van a tomar la medida. Y van a tomar la medida con su regla. ¿Y qué van a hacer? Vamos a comprobar lo que comprobó Pitágoras. Si la longitud de la hipotenusa es mayor que los dos catetos. Entonces vamos a hacer ese dibujo, ¿sí? Vamos a retroalimentar y dejamos las aplicaciones del teorema de Pitágoras del triángulo rectángulo y asignamos la tarea. Bueno, continuamos, jóvenes. Entonces vamos a mirar las aplicaciones del teorema de Pitágoras, pero en esencia lo que es la aplicación con los triángulos rectángulos, ¿sí? Hay múltiples aplicaciones del teorema de Pitágoras, como ya les dije, ¿cierto? Pero tenemos en matemáticas en especial, por ejemplo, veamos, dice conocer la altura de un edificio, ¿sí? Conociendo la medida de la sombra que proyecta y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la altura, si usted quiere saber cuál es la altura de la iglesia de Madrid, ¿sí? La que queda en el centro, usted no necesita utilizar el metro, ¿sí? Sino sencillamente usted se para a una determinada hora y mira, toma la medida de la sombra. Entonces vamos a imaginar acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos el edificio. Aquí está el edificio, o la iglesia, si queremos mirar allá, ¿sí? Entonces aquí está la iglesia y queremos saber cuál es la longitud, la altura de esa iglesia, si yo quiero saber cuál es la altura de esa iglesia, ¿sí? Entonces, no voy a decir que no puedo. Yo tengo que mirar la sombra que proyecta. Usted sabe que la sombra se evidencia en el piso, ¿sí? Entonces aquí está la sombra, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Conocer la altura de un edificio o de la iglesia, ¿sí? Conociendo la medida de la sombra que proyecta el edificio, ¿cierto? Y la distancia del punto más alto del edificio al extremo. ¿Cuál es el punto más alto? Acá, sí, estamos en la iglesia. Del punto más alto aquí a la iglesia. Entonces, esa es una aplicación fundamental del teorema de Pitágoras. Entonces, como pueden ver, Pitágoras nos dejó un gran teorema. Entonces aquí, si ustedes miran el edificio, este es el edificio, esta es la sombra que proyecta, que la vemos en el piso, ¿sí? Y si queremos saber esta distancia que hay de aquí a aquí, esto es lo que nosotros vamos a llamar la hipotenusa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en este curso, en este tema. Vamos a mirar cómo hallamos la hipotenusa, cómo hallamos esta distancia y cómo hallamos esta altura. ¿Listo? Teniendo en cuenta posiblemente el ángulo que se forma aquí o el ángulo que se forma aquí, sabiendo que aquí formamos un ángulo de 90 grados. Entonces, otra aplicación fundamental es que de los triángulos es hallar las longitudes, y la longitud es la distancia que hay a este punto, la distancia que hay a este punto y la distancia que hay aquí. Todas esas son longitudes, ¿sí? Entonces es hallar las longitudes en donde intervengan siempre triángulos rectángulos. O sea, siempre que hayan triángulos rectángulos, lo más probable es que tengamos que utilizar ¿qué? El teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, les escribo aquí que esta sigue siendo la clase número 1. Entonces, niños, como es solamente una hora, vamos a dejar acá. Les voy a asignar la tarea para la siguiente clase y ya nos vemos ahorita para hacer la socialización de las dudas. Listo, jóvenes. Entonces, hagamos la retroalimentación de nuestra clase número 1.
que es el triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero para eso entonces miramos que los triángulos se dividen en 6 triángulos, isósceles, escaleno y equilátero, y acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Y nosotros nos centramos en el triángulo rectángulo porque es el teorema, es el que trabajó Pitágoras, hallando la relación entre los lados. Entonces, ¿qué decíamos del triángulo rectángulo? Que era un triángulo especial en donde tenía unos elementos que se llamaban catetos, que son los lados, y la hipotenusa. Entonces, con ellos nosotros podemos resolver infinidad de problemas en geometría, en arquitectura, en ingeniería, ¿sí? Entonces, jóvenes, ya mirando ello, vamos a hacer la primera actividad para entregar la siguiente clase. Entonces, del taller que está asignado para geometría de octavo, vamos a resolver la actividad número 1, se la van a buscar, el ejercicio 1, 2 y 3, pero el ejercicio 2, 3 tiene A, B y C. Y el siguiente punto es, como ya vamos a entrar a mirar lo que es en sí el teorema de Pitágoras y la aplicación, vamos a demostrar de dónde salió la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, para eso vamos a necesitar 3 hojas cuadriculadas, escuadras, transportador y compás, para la siguiente clase. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias por haber atendido la clase y nos vemos en una próxima ocasión.